Trabajar sobre un contenido denominado naturaleza eléctrica de la materia. ¿De qué se trata este contenido? La idea es brindarles algo de información relacionada con algunas experiencias previas que permitieron obtener datos que luego llevaron a la conformación o a la elaboración de diferentes propuestas relacionadas con los modelos atómicos y la constitución de la estructura de los átomos. Entonces, previo a los modelos atómicos, voy a tratar de fundamentarles algunos aspectos de la materia que permitieron luego tomar como base para la elaboración de los distintos tipos de modelos atómicos. Y entonces vamos a hablar de la naturaleza eléctrica de la materia. En primer lugar, vamos a hacer mención sobre algo importante que data de muchos años atrás y es básicamente conceptos de diferentes filósofos griegos sobre la materia y su constitución. Y en ellos vamos a encontrar que unos 400, unos 500 años antes de Cristo, había dos teorías respecto de la materia y su constitución. Por un lado, la teoría atomista, sostenida por algunos filósofos como Leucipo y Demócrito, y la teoría continuista, entre otros, también sugerida y apoyada por Sócrates. La teoría atomista dice que si tomamos a la materia y la comenzamos a dividir, llegamos hasta un punto en que no puede ser dividida, a una partícula que no puede ser dividida, y esa partícula la denominaron átomos, que quiere decir sin división. Y lo que propusieron era que la materia estaba formada por átomos, por diferentes tipos de átomos, que tenían propiedades características diferenciales, los distintos tipos de átomos, y los átomos iguales o de una misma especie mantenían sus propiedades y sus características, y que además se podían unir estos átomos para formar diferentes sustancias. Eso era la teoría atomista. Y por el otro lado, la teoría continuista, que negaba la existencia de los átomos y que proponían de que como los átomos no se pueden ver, no existen, y decían que la materia se hallaba formada por 4 elementos esenciales que decían que era agua, aire, tierra y fuego. Entonces, primero empezamos con los filósofos griegos que ya elaboraron alguna teoría específica. Y así, luego de esto pasaron muchos años y recién a principios del 1800, un científico, John Dalton, vuelve, digamos, a poner en escena, digamos, lo relacionado a los estudios de la materia y de su constitución. Y elabora la teoría atómica de Dalton, que postula diferentes conceptos. En primer lugar, dice que la materia está formada por partículas muy pequeñas e indestructibles, denominadas átomos, que los átomos de sustancias simples forman diferentes sustancias simples y que las sustancias compuestas se hallan constituidas por la unión de sustancias simples. Por otro lado, que todos los átomos de una misma sustancia simple son idénticos en su masa, en su tamaño, en su forma, y por otro lado que las reacciones químicas causaban, por ejemplo, la combinación o la descomposición de esas sustancias y generando nuevas sustancias simples o compuestas en algunos casos. Entonces, la teoría atómica de Dalton ya habla y confirma de alguna manera la presencia de los átomos, de átomos iguales, átomos diferentes, de sustancias simples, de sustancias compuestas y de reacciones químicas. Entonces, como vamos a hablar de naturaleza eléctrica de la materia, lo que debemos considerar es algunos conceptos relacionados con la electricidad. Conceptos básicos como para tener en cuenta algunos aspectos. Y la electricidad es el fenómeno
físico de cargas eléctricas en reposo o en movimiento. Hay dos tipos de clases de electricidad, que son cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. La materia que tiene cargas eléctricas positivas y negativas en igual cantidad es neutra. Y entonces, por allí, analizar los tipos de cargas de la materia y de una sustancia determinada nos permite reconocer algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa si se acercan dos sustancias que tienen cargas eléctricas iguales, ya sean cargas eléctricas positivas o cargas eléctricas negativas? Lo que ocurre es que se repelen. ¿Y qué pasa si las sustancias tienen cargas eléctricas positivas y negativas? O sea, cargas eléctricas opuestas se atraen. Este concepto es importante porque después utilizaríamos en estas explicaciones siguientes, e inclusive los vemos más adelante cuando hablamos de reacciones químicas, combinaciones químicas, etcétera, etcétera. Un montón de veces consideramos la necesidad de las cargas eléctricas, pues son los principales actores, digamos, dentro de lo que es el concepto de la química, la materia y de los átomos. Y además, lo que deberíamos considerar es que la corriente eléctrica se puede transmitir a través de diferentes sustancias que se denominan conductoras. Por ejemplo, los metales son muy buenos conductores de la electricidad y los no metales son malos conductores de la electricidad. Entonces, vamos a tener sustancias conductoras y sustancias aisladoras. Un ejemplo clásico es tomar un cable y lo que vamos a observar son las dos cosas. Por un lado, la sustancia que conduce, que es el metal, y la sustancia aisladora es el recubrimiento externo que nos permite entrar en contacto con la corriente eléctrica. Entonces, esos son los puntos a destacar sobre el tema de la electricidad. Principalmente tener en cuenta el tema de cargas y la atracción que existe entre las cargas opuestas. Entre las experiencias, o sea, se trabajó más aproximadamente 100 años en diferentes tipos de experiencias para poder llegar a conocer el átomo, su composición, su constitución, su estructura. Pero todo arranca desde principios o casi mediados de 1800 con una serie de experiencias, entre las que podemos mencionar las que vamos a hablar ahora, digamos, de ahora en adelante. Una de ellas es la electrólisis. Principios, mediados de 1800 se comenzó a observar que ciertas sustancias sufrían una descomposición química por el pasaje de la corriente eléctrica cuando estaban disueltas en agua. Y entonces en 1833 Faraday realiza un experimento o una experiencia que se llama electrólisis. Lisis es descomponer, separar, romper, o sea, descomposición por efecto de la electricidad. Y para ello lo que hace es precisamente una experiencia muy sencilla que se puede explicar de alguna manera muy simple, digamos, y que consiste en un recipiente que contiene agua en su interior y en cuya base puede ser la presencia de dos electrodos, un electrodo positivo denominado ánodo y un electrodo negativo denominado cátodo. Estos electrodos deben estar unidos a una fuente de energía o un generador. Y toma como sustancia material una sustancia denominada cloruro cúprico, formada por cobre y por cloro. El cobre es un metal y el cloro es un no metal. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el cloruro cúprico se disuelve en el agua, se disocia, liberando iones positivos llamados cationes, que son los metales cobre,
e iones negativos llamados aniones, que son los no metales o cloro. Y así, de esta manera, una vez que se pone en contacto la corriente eléctrica, lo que se observa es que los cationes cobre de carga eléctrica positiva se desplazan hacia el cátodo y se depositan como cobre metálico. Carga positiva es atraída por la carga negativa. Cargas opuestas se atraen. Y por otro lado, los aniones cloro o aniones cloruro con carga eléctrica negativa son atraídos por el ánodo positivo y son atraídos en forma de cloro gaseoso. Entonces allí se produce la descomposición de la materia. Entonces la electrólisis es el fenómeno de descomposición química de las sustancias por efecto del pasaje de la corriente eléctrica continua. Así como estas sustancias, hay una gran cantidad de sustancias, otras sales, de un grupo denominado sales, los ácidos y las bases, que se pueden disociar perfectamente en un medio acuoso y pueden conducir la corriente eléctrica, descomponerse y formar parte de un circuito eléctrico en un medio acuoso. Entonces eso es la electrólisis. Y a partir de allí se puede deducir algunos aspectos, cómo es que la corriente eléctrica promueve una transformación química en una sustancia, en una sustancia material. Y entonces a partir de allí también podemos suponer que como la materia sufrió una descomposición química y la materia está constituida por átomos, supuestamente los átomos deben tener alguna estructura parcialmente eléctrica como para ser, digamos, afectadas por la corriente eléctrica. Los átomos de la materia se supone que ya deben tener alguna estructura eléctrica para ser afectada por la corriente eléctrica como la electrólisis. La siguiente experiencia consiste en una experiencia que se denomina genéricamente descarga en gases y que trata sobre dos experiencias, la de los rayos catódicos y la de los rayos canales. Básicamente, hacia mediados del siglo XIX, con la tecnología del vidrio y de las bombas de vacío para extracción de aire, se comienza a experimentar la transmisión de la corriente eléctrica en un medio gaseoso. En condiciones normales, la corriente eléctrica no se transmite por el aire. Nosotros podemos observar en algunos casos la formación de rayos antes de una tormenta o durante una tormenta, y es la descarga de energía eléctrica desde las nubes hacia la Tierra. Lo que ocurre es que en ese proceso existe una diferencia de potencial muy alta de cientos de miles de voltios que hace que se pueda descargar y la energía eléctrica transmitirse a través del aire. Pero hay cientos de miles de voltios involucrados allí, cosa que muchas veces es poco probable de replicar en un laboratorio, y esto no ocurre en condiciones habituales y normales de nuestra vida cotidiana. La corriente eléctrica no se transmite a través del aire en las cantidades potenciales que usamos nosotros. Entonces, lo que comenzaron a trabajar los científicos es con tubos de vidrio, a los cuales le practicaban un vacío, le sacaban el aire, dejaban algún tipo de gas en su interior y le conectaban a dos electrodos, un electrodo positivo denominado ánodo y un electrodo negativo denominado cátodo. ¿Y qué es lo que observaron? Bueno, que se producía una serie de radiaciones, que se transmitía la corriente eléctrica produciendo radiaciones, pero
no tenía que haber aire y la presión atmosférica, que normalmente es de 760 milímetros de mercurio, en el tubo de vidrio en el interior, una vez que se practicaba vacío, bajaba a valores de 0,01 milímetros de mercurio, prácticamente nada de presión. Entonces, un científico, en ese caso Stoney, lo que hace es trabajar con los que denominan rayos catódicos. ¿Cómo es la experiencia de los rayos catódicos? La experiencia de los rayos catódicos consiste en un tubo de vidrio al cual se le practica el vacío a través de una salida específica. Se conectan dos electrodos, el negativo recuerden que es el cátodo, el positivo es el ánodo, y esos electrodos van hacia una fuente de energía. Y una vez que se conectan las fuentes de energía, lo que se observa es una serie de radiaciones que, si bien son invisibles, en realidad luego se observa una radiación de color azul verdosa sobre un extremo del tubo y que supusieron que salía del cátodo. Entonces, para comprobar el tema de las radiaciones y de qué se trataban, le hacen una serie de diferentes mecanismos y experiencias. Y entre ellos, lo que hicieron es, en la línea probable de donde se desplazaban los rayos o las radiaciones, lo que hicieron es interponer un material sólido, como un molinete, y lo primero que observaron era que se observaba una pequeña sombra en el fondo del tubo. Por lo tanto, las radiaciones, si bien eran invisibles, proyectaban una sombra al final del tubo. En segundo lugar, ese molinete, al entrar en contacto con las radiaciones, tenía movimiento, o sea que por lo que consideraron que se trataba de partículas materiales, que las radiaciones que se movían desde el cátodo eran no solo radiaciones, sino que también estaban constituidas por partículas materiales. Y por último, lo que hicieron es interponer un campo eléctrico a las radiaciones, y lo que observaron era que las radiaciones se desviaban hacia el campo eléctrico positivo. Por lo que se consideró entonces que esas radiaciones eran de carga eléctrica negativa. Así, a esta experiencia se denominó rayos catódicos y se concluyó que los rayos catódicos estaban formados por radiaciones que se desplazaban en línea recta, constituida por partículas materiales y que tenían carga eléctrica negativa. A esto, posteriormente, diversos estudios permitieron deducir que estas partículas se mantenían iguales si cambiaban diferentes tipos de gases, es decir, se mantenía la misma experiencia y las características que se producían, y entonces los denominaron electrones. Estas partículas, digamos, los electrones, se repetían aunque cambiasen diferentes tipos de gases en su interior, por lo que en sí se consideró que los electrones son constituyentes de todo tipo de partículas, de todo tipo de materia. Los electrones. También diferentes experiencias posteriores permitieron calcular la masa, los valores de masa y los valores de carga eléctrica. Si bien es negativo, los valores que tiene esa carga eléctrica. Y se comprobó que el valor de masa y el valor de carga eléctrica del electrón es igual en todos los átomos trabajados y en todos los átomos que constituyen la materia. Entonces, mediante los rayos catódicos, lo que llegamos es a reconocer
la presencia en la materia de una partícula de carga negativa que son los electrones. La segunda experiencia se denomina rayos canales y básicamente de lo que habla es de una manera similar, un tubo de vidrio, se le practica vacío, se deja algún tipo de gas en su interior y lo que observaron también lo que se hace es trabajar sobre el cátodo y se perfora el cátodo, se le hacen varias perforaciones y entonces lo que se observó eran que se producían radiaciones que se desplazaban en línea recta y que eran capaces de atravesar las perforaciones del cátodo, mejor dicho, y que impactaban como un haz de luz muy fino sobre las paredes del cátodo. A esta experiencia se la denomina rayos canales, capaces de atravesar, digamos, los orificios practicados en el cátodo, y se concluyó luego de las experiencias que también eran partículas materiales que se desplazaban en línea recta, pero con carga eléctrica positiva. Y a esto se denominó protones y los estudios posteriores también concluyeron que la masa y la carga eléctrica, el valor de la carga eléctrica y el valor de la masa de los protones es igual en toda la materia, en todas las sustancias con las que había trabajado y que por lo tanto, al igual que los electrones, los protones son sus valores de masa y sus valores de energía positiva son iguales en toda la materia. La única diferencia que encuentran es que la masa de los protones es aproximadamente 1837 veces mayor a la masa de los electrones. Entonces, con los rayos canales tenemos la segunda partícula, el descubrimiento de la segunda partícula de la materia, que son los protones. Si bien en muchos casos sabemos que la materia y los átomos tienen tres partículas básicas, que son los protones, los electrones y los neutrones. Todavía hasta 1900, en esa época, 1905, 1910, todavía no se tenía conocimiento del neutrón. Ya hablamos sobre eso. La otra experiencia es la radiactividad. La radiactividad comienza con, se podría decir que se descubre de manera accidental, ya que un científico, Henry Becquerel, se encontraba trabajando con algunos compuestos de uranio en un fenómeno que es el fenómeno de fluorescencia, y descubre que el uranio es capaz de emitir radiaciones de manera espontánea y sin ser excitados por la luz, y que estas radiaciones provocaban, digamos, algún tipo de fenómeno sobre placas sobre los cuales impactaba. Entonces, el descubrimiento de esto también atrajo la atención de otros científicos, y entre ellos podemos mencionar el caso de los científicos franceses Marie y Pierre Curie, un matrimonio francés que también era científico y también estaban trabajando sobre compuestos de uranio. Además del uranio, descubren que el polonio y el radio también eran elementos radiactivos. ¿Y de qué se trataba la radiactividad? En la característica de ciertas sustancias materiales y naturales de emitir espontáneamente radiaciones de diferentes tipos. Esas radiaciones no se las conocía cabalmente, y Ernest Rutherford es quien aproximadamente entre 1899 y 1900 descubre, digamos, cuáles son las radiaciones que emiten los materiales radiactivos, tanto el polonio, el radio, el uranio. Y para ello hace una experiencia muy sencilla que consistía en un pequeño bloque de plomo con un orificio
y en su interior un material radioactivo. Fuera de ello, campos eléctricos positivos y negativos. ¿A qué se llegó, digamos, con esto? A que desde el material radioactivo salían tres tipos de radiaciones. Los rayos beta, constituidos por electrones livianos, de carga eléctrica obviamente negativa. Los rayos alfa, constituidos por protones, de carga positiva obviamente. Y un tercer rayo que no era afectado por el campo eléctrico, denominado rayos gamma, que no eran partículas materiales, sino que los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia. Y entonces volvimos a reafirmar que en la materia podríamos tener dos tipos de partículas con cargas eléctricas, como ser los protones y los electrones, y en este caso con la experiencia de la radiactividad. Volviendo al tema de los neutrones, ¿por qué no se descubrían los neutrones también al mismo, digamos, tiempo en que aparecían los protones y los electrones? Los neutrones se han descubiertos recién en 1932 por un científico que es James Chadwick, que lo hace a través de cálculos de masas y encuentra diferencias entre los valores de la masa de un átomo y la masa que sumaban sus electrones y sus protones. No coincidían. El valor de masa total no coincidía con la suma de las partículas que las constituían, sus electrones y sus protones. Entonces consideró Chadwick que debería haber una tercera partícula que sumaba a las masas de los protones y los electrones para dar igualar y coincidir con el valor total de la masa del átomo. Entonces, los neutrones se caracterizan por ser neutros, pero neutros por carecer de cargas eléctricas. No tienen ni cargas eléctricas positivas ni cargas eléctricas negativas. No poseen ese tipo de cargas. Y entonces en todas las experiencias anteriores nunca fueron detectados porque no eran afectados por los campos eléctricos por carecer de cargas. Recién cuando tratan las diferencias de masas entre las partículas constituyentes del átomo y el átomo en sí, aparece esta tercera partícula que son los neutrones. Pero recién esto ocurre en 1932. Entonces, con estas experiencias se descubren que la materia está formada por átomos, que ya lo teníamos desde la teoría atómica de Dalton, y que esos átomos estaban formados por partículas eléctricas, dos tipos esenciales, electrones y protones. Y entonces, ¿qué se comprueba con todo estas experiencias? Se comprueba que el átomo tiene dos clases de partículas materiales, en muchos casos llamadas partículas subatómicas, y que son partículas de carga eléctrica negativa, que son los electrones, y partículas de carga eléctrica positiva, que son los protones. Y las otras comprobaciones son de que el átomo es divisible, y por otro lado que la materia es de naturaleza eléctrica. Entonces, con estas experiencias y con los datos y resultados obtenidos, se tiende ahora a que los científicos comiencen a elaborar y a proponer diferentes modelos atómicos que eran o gráficos o diagramas demostrativos de cómo estaban formados estructuralmente los átomos. Es decir, los modelos atómicos lo que tratan de explicar es cómo las partículas que forman los átomos se hallan distribuidas, en qué lugar y cómo es el átomo, y de esta manera presentaron diferentes tipos de modelos atómicos hasta llegar al actual, que es el modelo matemático probabilístico, que es el modelo actual, digamos. Lo que vamos a hacer es, estos modelos atómicos requieren de un nuevo video
de manera de entender específicamente y comprender los distintos tipos y las diferencias que existen. Así que llegamos al final en lo que se refiere a naturaleza eléctrica de la materia, con algunos conceptos básicos y específicos. Y nos vemos en los próximos videos de modelos atómicos. Gracias por visualizar este video. Suscríbase al canal y los espero en el próximo video de modelos atómicos de la materia.